Estamos hoy, vamos a continuar en una serie de predicaciones que venimos hablando en los últimos meses, un par de meses venimos hablando acerca de qué es nuestra santificación, cómo funciona esta salvación en la que Dios nos ha traído y que hemos ido paso por paso intentando enseñar más grandes, los rasgos más importantes de esa salvación. Enseñamos qué es la justificación, enseñamos qué es la ley de Dios. Y la semana pasada tocamos un tema muy interesante que es por qué sufrimos. Y cuando hablamos de por qué sufrimos, dijimos uno de los aspectos que nos dice la palabra de Dios, que aquel que esté con Cristo tendrá que sufrir. Y no sufrir por nada, pero sufrir en su proceso de cambio y en su proceso de encontrar quién es Cristo, sobre todo porque la santificación es el proceso en el que yo soy transformado de tal manera que me convierto en una persona parecida a Cristo. Y dijimos que por base o por esencia, nosotros somos opuestos a Dios en todos los aspectos. No fuimos así desde el principio, pero después del pecado nos convertimos por esencia en personas opuestas a Dios. Y dijimos que somos como el imán y el plástico, no se pegan, como el fuego y el agua, no se pueden juntar. Y el proceso de santificación entonces es el proceso en el que una persona conoce a Dios, confía en Él y comienza un proceso desde ese momento hasta el día que es llevado a la presencia de Dios, que se llama santificación. Y es el proceso de convertirme en una persona parecido a Cristo. Pero ese proceso tiene muchos matices, tiene muchos aspectos que son difíciles muchas veces de entender y en los que uno tiene que conocer a Dios para poder saber en qué parte del camino va y saber qué esperar y saber qué está esperando Dios de nosotros. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda. Entonces, al ir por estos aspectos, podemos ir entendiendo y formando nuestra fe como una estructura muy grande que nos defiende, a la cual nos aferramos y en la cual nosotros descansamos. Y esta fe, esta estructura es lo que estamos haciendo en este momento. Y hoy vamos a poner un fundamento más a esa estructura que tiene cada uno, que se llama confianza en Dios o en su fe. Y vamos a hablar de cómo opera la providencia de Dios en nuestra santificación. Y sé que para algunos de ustedes la palabra providencia es nueva y sobre todo conjugada con Dios. Es algo nuevo, es algo que quizás no hayan escuchado. Entonces, espero que hoy esto tenga todo el sentido del mundo y que podamos aferrar y fortalecer nuestra fe. Entonces, anote un principio que le voy a dar, está en pantalla, y el principio es que conocer la providencia de Dios nos va a ayudar a entender su papel en nuestra santificación. Conocer la providencia de Dios nos va a ayudar a entender el papel de Dios en nuestra santificación. Es muy importante que usted conozca qué es la providencia, qué se refiere Dios con esto y por qué ocurre y los diferentes aspectos de esto. Y nos dice la palabra de Dios en un versículo muy conocido para toda la iglesia y toda la cristiandad, y lo encontramos en Romanos 8:28. Y es un versículo o es una declaración, vamos a decirlo así, de parte de Dios para nosotros, para que nosotros nos aferremos a Él, como se aferra un hombre a un ancla, o una columna, como se aferra alguien a la vida o un concepto supremamente importante. Y yo sé que lo hemos escuchado, pero yo quiero llevarlos a meditar unos segundos, un par de ideas acerca de esto y luego entraremos a ver qué es la provisión de Dios. Y en el versículo 28 dice, y sabemos, ¿y qué? Y sabemos. Ok, la palabra dice que el creyente sabe, conoce. ¿Qué conoce el creyente? Dice, conoce que o sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra de Dios nos dice que un creyente sabe que si el creyente ama a Dios,
que todas las cosas les ayudan a bien. Luego hace una distinción y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, después de entender el sufrimiento, uno tiene que darse y enfrentarse a esta declaración de Dios que nos dice que sabemos que si le amamos, todas las cosas nos van a ir para bien. Entonces, la pregunta más normal y la siguiente pregunta después de esto que uno se hace es, ¿cómo será que lo hace Dios? ¿Qué será lo que Dios hace? ¿Cómo, cómo Dios logra esto? ¿Cómo lo lleva a cabo? Y esto lo lleva a cabo a través de algo que se llama la providencia. Dios es capaz de hacer que todas las cosas le ayuden a bien a los creyentes a través de su providencia. Entonces, vamos a ver en los siguientes minutos algunas ideas de lo que es providencia y por qué es tan importante y espero que lo logremos llevar a nuestra vida personal. Entonces, voy a llevarlo para poder entender y que como iglesia entendamos esta parte de nuestra santificación. Quiero llevarlo entonces a la primera idea. Anótelo allí. La primera idea para entender lo que es providencia, que en pocas palabras es llevar a cabo la salvación de los creyentes y cumplir lo que promete, es que el tiempo y el futuro son parte fundamental de la creación de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que em, para entender la providencia de Dios tenemos que comprender que hay un tiempo y hay un futuro, ¿sí? Y yo quiero que usted se detenga a pensar. Parece que estuviera diciendo una cosa que es obvia, pero no es tan obvio. La cuestión del tiempo, científicamente hablando y filosóficamente y teológicamente, es algo muy grande. Y nos estamos refiriendo, y aún en lo práctico es algo muy difícil de entender para muchos. Si le pregunto a una persona qué va a hacer mañana, pues me dirá, mire, mañana es un día de fiesta y vamos a ir a la playa. Pero si le pregunto qué va a hacer dentro de 5 años, son muy poquitos los que logran decirlo. Y los que tienen una visión a 20 años o a 30 años o 40 años es muy, muy complicado cuando hablamos de la visión de Dios. Pero la realidad es que Dios ha hecho todas las cosas con el contexto de un tiempo y un futuro. Y cuando hablamos de tiempo y de futuro nos referimos a aquel concepto en el que Dios ha diseñado toda la creación. Y Dios ha diseñado la creación de tal manera que hay algo que tenemos que alcanzar, que hay algo que la manera de vivir tiene que ver con un futuro y nos hace vivir a nosotros en un presente, siempre construyendo un futuro. Y si no somos y no estamos conscientes de esto, perderemos de vista lo que Dios ha hecho. Y quiero llevarlo entonces a Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 para que veamos y observemos lo que dice la palabra de Dios, que hay un tiempo y hay un futuro. Y mire lo que dice en el versículo 1, dice, hay un tiempo señalado para todos. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué está, ese tiempo está qué? Señalado. ¿Para cuántos? Para todos. Ok, quiero que resalte la palabra tiempo señalado para todos. La Biblia dice que cuando Él hizo toda la creación, lo hizo dentro de un contexto de tiempo. Entonces el tiempo no es simplemente algo que usamos y hay gente que dice que el tiempo es de las cosas más importantes, pero también lo que nos dice la palabra de Dios a continuación es que hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Resalte la palabra, hay un tiempo para cada suceso. Y yo quiero que coloque la palabra, subraye esas palabras y coloque la palabra, hay un destino, hay un futuro. Todo tiene un futuro. Y no somos causa del azar ni somos causa de un error. Hay un tiempo. Dios creó algo y quiere que su creación viva en ese tiempo. Y si no comprendemos esto como creyentes, no tendremos entendimiento de cómo Dios va a hacer las cosas para nosotros o a través de nosotros en el futuro. Con esto en mente, entonces, a pesar de que es una idea bastante aparentemente obvia, pero cuando usted habla, tuve una conversación hace meses con una persona que me decía que era atea y era de parte, creía su vida como la evolución y su conclusión era que el tiempo no existe y que simplemente estamos en una realidad y en un mundo
que está en varias realidades y realmente no hay. Y cuando lo llevan a la matemática, tiene tantas cosas que ver y tantas cosas que explicar que en la ciencia parece ser demasiado conflictivo y demasiado difícil de entender. Pero llevándolo a la parte más sencilla, es Dios creó todo bajo un tiempo y todo tiene que regirse bajo ese tiempo. Lo llevo entonces a la segunda idea. La segunda idea es que Dios no se rige por el tiempo de su creación. Y esto también es muy importante. Quizás es más importante que lo primero, porque en la primera idea nos dice que todo tiene un tiempo, pero para poder entender cómo Dios nos salva, tenemos que entender que Dios es atemporal. ¿Dios es qué? Atemporal, no tiene tiempo. Dios está fuera del tiempo. Y esto nuevamente es un pensamiento filosófico, teológico muy, muy grande, que para nosotros es difícil de entender. En otras palabras, también Dios es eterno. ¿Dios es qué? Eterno. Y quiero que recordemos que hay cuatro características que son importantísimas acerca de Dios. La primera es que para que alguien califique para ser Dios, tiene que ser omnipotente, es decir, tiene que poder hacer todo. Tiene que ser omnisciente, tiene que saberlo todo. Tiene que ser omnipresente, puede estar en todas partes y tiene que ser eterno. Pero a la hora de entender eternidad, nosotros no lo podemos comprender, es muy difícil. Es una característica de Dios que para nosotros es incomprensible. Lo entendemos dentro del marco, aún científicamente hablando, dentro del contexto de lo que es la teología. Ahí es donde entendemos que Dios es eterno, que Dios está fuera de nuestro tiempo. Usted dirá, pastor, y estamos muy profundos, no creo, sino que todo tiene un tiempo. Ahora, usted y yo reconocemos que hay ciertas cosas que tienen más tiempo que otras. Por ejemplo, usted ve un animal y tiene un bichito, un insecto. Hay insectos que tienen vida por un día, 2 días. Hay insectos que tienen horas. Nosotros tenemos vida por 80 años promedio. Y luego hay otros animales o seres creados que tienen vida por muchísimo más, 200 años. Creo que la tortuga, 180, yo no sé cuánto tiene. Pero cuando pensamos y meditamos en Dios, decimos, Dios no tiene tiempo. De hecho, Dios está fuera del tiempo. Y cuando pensamos esto es muy grande y muy importante para entender cómo Dios actúa en nuestra vida. Y le voy a dar un ejemplo muy básico. Imagínese que ahorita usted tiene un par de tortugas y hace una carrera de aquí hasta el final de la calle y le pone un cronómetro. Y en ese cronómetro va marcando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero usted no está en ese tiempo. Ese tiempo es para esas tortugas. Y lo que Dios nos dice a nosotros en el marco de la creación es que Él no tiene tiempo, que Él es eterno y que Él va a superar todas las cosas y que puede estar en el presente, en el futuro y que puede estar en el pasado. Y eso es maravilloso de alabar. Dele un aplauso a Dios por eso que acabamos de decir. Y vamos a ver dónde nos dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 13:8. Y dice, Jesucristo, acerca de nuestro Señor, dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y por los siglos. Hay otra versión que nos dice es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dice, yo puedo estar en todas partes. Además, también nos dice que Él no cambia, que Él es Dios en todos los aspectos, que Él puede, que Él es un ser atemporal. De hecho, Él hace el mundo y Él está fuera del mundo y cuando lo crea con ese cronómetro de vida y vamos hacia ese cronómetro de vida. Y nosotros estamos viviendo nuestro tiempo y nuestro futuro a través de ese gran cronómetro que Dios puso que se llama tiempo. Imagínese esto. A partir de ese momento usted dice, wow, cuando usted se detiene a pensar en esto y a ser consciente, usted dice, ¿dónde estoy? ¿Frente a qué estamos viviendo? Y es por eso que la palabra de Dios nos advierte que seamos buenos administradores del tiempo. No porque lo vamos a gastar simplemente o porque no lo volveremos a recuperar, sino porque van a pasar cosas en nuestro futuro que tienen que ver con el plan de salvación y de esta santificación a la cual nos ha llamado. Pues Él lo llamó y nos llama a nosotros a vivir de su tiempo. Pero vaya conmigo también a Salmo 102, versículo 17.
y veamos dónde más nos dice la palabra de Dios acerca del tiempo. Mire lo que dice, pero tú eres el mismo. ¿Eres qué? El mismo, no cambia. Los tiempos no lo cambian. Y note lo que sigue a continuación, que es precioso acerca de la descripción y de los atributos de nuestro Dios. Dice, y tus años no se acabarán. ¿Tus años qué? Dígalo más fuerte, tus años no se acabarán. Resalte esas palabras, no se acabará. Dice que Dios no se va a agotar, Dios no va a cambiar. ¿Frente a quién estamos? ¿A quién estamos observando? ¿Qué clase de ser es este? ¿Qué clase de declaración es esta persona? Es lo que dice cuando entendemos esto, hablamos o pensamos como Job, que decía, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No entendía esto. ¿Qué es esto que estamos? Y vuelvo y digo, es imposible para nosotros comprender que Dios es eterno. Lo que nos lleva entonces a la tercera idea que quiero compartir para poder entender lo que es la providencia de Dios. Que el hombre o el ser humano gestiona su vida presente según cómo entiende el futuro. Ok, usted gestionará su vida, sus decisiones del presente conforme usted entiende el futuro. Si usted cree que el futuro es malo, usted pensará que no vale la pena luchar. Si usted cree que el futuro es malo, usted cree y creerá y dirá, bueno, no vale la pena luchar, voy a dedicarme, vivirá con temor y con dolor. De hecho, la palabra ansiedad que tanto está viviendo este mundo al día de hoy, que vive muchos, es un temor en el futuro de un dolor antiguo. Si usted sufre de ansiedad cada vez que va a pasar un examen, lo que le estaba pasando ahorita a los jóvenes los GCSEs o como los exámenes estatales, están nerviosísimos y sufren de mucha ansiedad porque tienen temor del futuro. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en la sociedad. Estamos en una crisis de ansiedad terrible. La razón por la cual la gente ya no quiere tener hijos y tiene perros o animales es muy simple. Tiene miedo de traer hijos a este mundo. Y entre más tiempo pasa, más somos conscientes del futuro que vemos o que percibimos, y entre más tiempo pasa por esa conciencia, menos hijos queremos tener. Y tenemos un dolor tan grande y un temor tan grande, y eso ha llegado a ser una manera de ver la vida porque tiene miedo el ser humano al futuro, las guerras, la pobreza, todo lo que está pasando. Estoy sentado hace unos 4 o 5 años con todos mis familiares en un cumpleaños de mi mamá en Colombia, y estoy con mis primos que eran un poco más bajos de mi edad, más jóvenes, y todos comienzan a decir, tengo perro, amo mi vida, no quiero hijos. ¿Para qué? Inmediatamente entro en un estado de shock y comienzo a hablar. Digo, pero ¿cómo no van a querer hijos? ¿Por qué? Y comienzo a investigar, indagar, indagar, indagar. Es que estaban llenos de temor. Y hice una comparación y dije, ¿cómo es mi vida de diferente? Porque nosotros queremos tener hijos. ¿Por qué queremos tener hijos? Porque para nosotros tener hijos, el futuro nos dice, Dios nos dice que es un mandato, es parte del propósito de nuestra vida. La sociedad no quiere, porque la sociedad tiene una perspectiva del futuro fatalista. Entonces, usted hace hoy todo lo que hace, sus planes a futuro, sus planes presentes, sus decisiones más sencillas o sus decisiones más grandes a través de lo que usted percibe del futuro. Y si está lleno de temor, todas serán basadas en temor. Y si están llenas de esperanza, entonces estarán llenas de esperanza. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 22. Estos dos versículos no lo tienen, pero lo tendrán en pantalla y yo les leeré los demás también. Vaya conmigo y mire cómo el Señor Jesús le plantea y nos dice que hay dos maneras de ver el futuro. Y hace un análisis de las dos y nos dice cómo deberíamos verlo. Ya desde el tiempo del Señor ya dijo, ustedes han de ver el mundo de una manera diferente o el futuro de una manera diferente. Versículo 22 dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, ¿a quién les dijo? A sus discípulos, dice, les dijo,
Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No está diciendo dejen de trabajar, no. Está diciendo no se preocupen. Está hablando de la ansiedad. Les estaba mostrando cómo pensaban ellos. Dice, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Versículo 23. Pues la vida es más que la comida. Este sistema, esta creación va mucho más allá de la preocupación diaria y de lo que el cuerpo es más y el cuerpo más que la ropa. Versículo 29, ahora están sus notas. Dice, no se inquieten. ¿No sé qué? ¿No se escucha? ¿No sé qué? Inquieten. Resalte la palabra inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Resalte la palabra no se preocupen. Si yo leo esto al día de hoy, si lo encuentro en el periódico, la gente va a decir, ¿qué tontería están diciendo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo está este país? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo la gente está enferma? ¿Cómo se les ocurre con toda la situación? Pero ¿cómo pueden decir eso? Eso es catastrófico decirlo ahora. Todo el mundo estaría diciendo, y además estuvieran diciendo las siguientes palabras, irresponsables. ¿Cómo se les ocurre? Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Versículo siguiente, versículo 30. Y escuche la declaración del Señor. Por favor, escúchela bien. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Ok, quiero que resalte esas palabras, son muy fuertes, pero hace una distinción entre dos grupos. Dice, esas cosas, el miedo al futuro, dominan. La palabra es dominan. Son los que gobiernan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Ese miedo diario es el que está en el corazón y en la mente. Esa es la manera de pensar de los que no conocen a Dios. Es la manera de entender la vida de los que nunca han tenido ninguna relación con Dios. Es la manera en que piensa todo aquel que no tiene nada de Dios en su vida. Y a mí se me suscita otra cosa. ¿Acaso hay otra manera de pensar? ¿Acaso hay otra manera? ¿Existe otro camino para pensar? ¿Existe otra manera, otra filosofía, otro concepto de la vida diferente a esto? Si es que esto es el día a día. Y el Señor dice que sí. Mire lo que sigue a continuación. Y hace el pero. Resalta la palabra pero. Su padre ya conoce sus necesidades. Su padre ya conoce sus necesidades. Quiero que resalte la palabra ya conoce y coloque la palabra providencia. Su padre es providente. Su padre es capaz. Su padre observa y conoce sus necesidades. Versículo 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen la providencia de Dios. Busquen los atributos. Busquen quién es Dios. Entiendan, comprendan, amen y hagan todo su esfuerzo para comprender quién es Dios, su reino, por encima de todo, por encima de cualquier filosofía, encima de cualquier idea personal. Busquen lo que está escrito aquí y Él les dará todo lo que necesiten. Ok, resalta esas palabras. Y Él les dará todo lo que necesiten. Y creo que coloque la palabra proveer. Él les proveerá todo lo que necesiten. Qué declaración tan grande. Usted no lo encuentra en Harvard University, no lo encuentra en el mejor supermercado, ni en el mejor hogar. Denle un aplauso, señor. Es digno de adorar eso. Fuerte. Lo llevo a la cuarta idea. Y la cuarta idea entonces es la siguiente, que el humanismo dice que el futuro ocurre por coincidencia, por suerte o por error. Ok,
Vamos a ahora entender por qué esta noticia que nos acaba de dar es tan rara para todos nosotros. Y voy a explicar de una manera, intentar explicar de una manera muy sencilla qué es humanismo. El humanismo es una corriente filosófica, es una manera de pensar. Y hemos dicho en las últimas predicaciones que hay dos maneras de pensar. La manera de pensar que viene teológica de Dios en el entendimiento de todas las cosas a través de Dios, o la manera del humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿Cómo nace? Y eso es importantísimo que lo entendamos para poder entender o para poder comprender y ser conscientes de por qué pensamos así. Más o menos hace unos 200 años se comenzó a ver la ciencia como la madre o como la reina de todas las ciencias, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Que por allá a finales del siglo XVIII comenzó el mundo entero a descubrir maneras de entender la ciencia, cómo ocurre las cosas físicas, cómo ocurre las cosas del cuerpo, cómo ocurre la medicina, cómo ocurre la química, y comenzaron a entender, y el ser humano en general llegó a la conclusión de que no necesitaban a Dios para entender la vida. Y ahí se le declaró por esos tiempos la muerte de Dios. ¿Qué significa ese concepto de la muerte de Dios que se sabe en filosofía? Es que no necesito a Dios y que puedo concebir mi vida sin Dios para entender todo lo que hay a mi alrededor. Y en cierta parte aparentemente es correcto. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estudiar ciencias y puedo estudiar química y estudiar cómo se comportan los animales, cómo se comporta todo lo que hay en el mundo, y puedo hacer un registro científico y entender y entender y entender hasta llegar a lo máximo, sin comprender a Dios. Pero lo que nos planteaba para ese entonces la teología, y se le llamaba la teología la reina madre de todas las ciencias. ¿Qué significa que fuera la reina madre? Y quiero que usted entienda esto, que todo en la vida era concebido primeramente entendiendo quién era Dios. Y debido a que Dios es el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, es inmutable, es omnipotente, omnipresente, y todo lo que se sabía se llevaba a la ciencia y se descubría entendiendo que Dios era el que había producido estas cosas. Y eso hacía que todo tuviera sentido. Pero a partir del humanismo se comenzó a entender la vida sin Dios en ese concepto, y creó una consecuencia que se llama confusión. ¿Por qué? Porque ahora veo la vida, pero veo todas las cosas separadas en mí. Porque ahora entiendo que hay algo que es química, ahora entiendo que está el hogar, ahora entiendo al ser humano, pero nada tiene sentido porque nada está unido, porque no hay quien me lo diga, quien me lo enseñe. Es como llegar a una clase de matemáticas o coger en un salón todo el libro de matemáticas y comenzar a aprender, 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 y en un momento de llegado de decir, ¿qué estoy haciendo? Pero esto, ¿para qué tiene sentido? Porque no tengo la enseñanza de un profesor, porque no tengo a alguien que me diga, esto es para esto, este es el propósito, este es el propósito. Entonces se dio a luz a una sociedad confundida. Cuando llegamos al tema del tiempo y del futuro, esa sociedad llega a esta conclusión: todo es por suerte. No sé qué va a pasar mañana. No sé si voy a morir, no sé para dónde voy, si mi hijo está bien, si el vecino, no entiendo. Y hay una crisis existencial. Y la crisis consiste en, no sé para qué estoy acá en este lugar. Y como yo no sé para dónde voy, un joven de 30 años que va pasando por un problema, lo único que dice, estoy tan desesperado porque no sé para dónde voy, me quiero quitar la vida. No entiendo que hay un destino final. Y entonces comienzo a llamarle al futuro algo que pasa al azar o por error, algo que pasa simplemente por coincidencia.
Entonces no importa lo que hago, todo es una coincidencia. Y eso es así como vivimos la vida. ¿Por qué vives hoy? ¿Por qué no arreglas tu matrimonio? ¿Por qué no arreglas tu casa? ¿Por qué no arreglas tus finanzas? Porque creo que la vida no tiene un orden. Y no crees que tiene un orden porque dejaste de verlo desde la perspectiva de Dios y estás viendo en tu propia perspectiva. Y en el momento en que usted ve la vida desde su propia perspectiva, sacando de ecuación a Dios, nada tiene sentido. Y esa es la confusión. Por eso el mundo cree en algo que se llama azar. Pero azar no es nada más y nada menos que una palabra matemática para decir, es probable que. Por eso la gente vive su vida hasta el final de sus días por error. Pues me caso y pruebo con este. Pues me caso y pruebo con esta. Pues hago esto, pues hago lo otro. Mira, no sé, yo me voy a dedicar, como yo no entiendo y no voy para ninguna parte, me voy a dedicar a fumar, a drogarme, me voy a dedicar a vivir lo que sea. Pablo le llama a eso, bebamos y comamos, como en la antigua Grecia, porque mañana moriremos. Y esa es la actitud de todos. Y le quiero decir esto, en el momento que usted como persona aún saca a Dios de su ecuación, todo se desordena. Pero cuando usted tiene a Dios, aún la muerte de un hijo tiene sentido. Aún el peor momento de su vida, aún la peor enfermedad tiene sentido porque Dios está allí. Mire, le doy esta idea. La razón principal, una de las razones por las cuales una persona cuando se acerca a Dios, su vida cambia, es porque se ordena. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me acerco a Dios, que es un Dios de orden, mi vida se pone ordenada. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Yo antes fumaba, ya no tiene sentido fumar. Yo antes me drogaba, ya no tiene sentido. Antes quería vivir con mujeres, ya no tiene sentido. Antes quería vivir con hombres, ya no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ahora mi vida tiene un orden y el orden viene a través de Dios. Ya mi vida no está por suerte, está medida por un orden. Vaya conmigo a Proverbios 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo. Quiero que resalte la palabra suerte y coloque el futuro. Que nos está hablando una antigua práctica de conocer el futuro. Vamos a ver si pasa por izquierda o por derecha. Vamos a ver si pasa con un dado. Vamos a ver si paso por debajo de una escalera. Si paso por debajo, si me como un 12 uvas al final del año. Todo dice, pero o más de Jehová es la decisión de ella. Quiero que resalte las palabras, más de Jehová es el futuro. ¿Más de quién? No se escucha. ¿Más de quién? Es decir, la gente cree en la suerte, pero el futuro realmente está en las manos de Dios. Amén. Bueno, apláudale, dele gracias. Entonces lo llevo a la siguiente idea. La primera, esa idea era que el humanismo dice que todo ocurre por coincidencia, pero la Biblia ve el futuro, anótelo allí, o en la Biblia la manera de ver el futuro obedece a un orden preciso. Necesito que entendamos esto como iglesia y como en nuestro proceso de salvación, que ahora nuestro futuro no es un desorden, que nuestro futuro no es una cosa separada, como si de repente me pasa algo y termino y por qué tuve un papá así, por qué me abusaron, por qué me enfermé, por qué perdí un hijo. No, la palabra de Dios dice que para nosotros el futuro obedece a un plan completamente preciso, exacto, en todos los aspectos, aunque no parezca. ¿Qué declaración tan fuerte es esta? ¿Y qué comprendemos con esto? Que el futuro no es un accidente. Aunque, escuche esto, no lo elijamos conscientemente.
Porque puede ser que para usted sea un accidente tomar una decisión, pero para Dios nunca lo ha sido y nunca lo será. ¿Qué diferencia es la visión del humanismo y la visión teológica de una persona? Les decía entonces que una persona que pase por el momento, peor momento de su vida, aunque no sepa lo que está pasando, dirá, Dios sabrá, tiene sentido en alguna parte. Por eso es que Pablo nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les van para bien. El no tener un hijo, un matrimonio, una decepción, un dolor profundo. Aunque duela, aunque me quiera morir, la vida de Job, la vida de Pablo, todo para aquel que está y que entiende su vida y la concibe desde la teología, diciendo Dios está en el lugar y es capaz de ser providente y es providente, todo obedece a un orden preciso, hasta sus malas decisiones. Esto nos lleva entonces a una pregunta. ¿Y entonces por qué ocurren cosas malas? ¿Por qué sufro? ¿Por qué un niño muere de cáncer? ¿Por qué los accidentes? Y esto es importante anotarlo. Las cosas malas del mundo existen por una razón, por el pecado. Quiero que pensemos en esto. El pecado es la manera no solamente en el que hacemos algo moralmente malo, sino es la manera en que desequilibramos la creación de Dios. Esto quiere decir que, o se lo ejemplifico con un cáncer. ¿Qué es un cáncer? Un cáncer son simplemente dos células en las que una está haciendo las cosas opuestamente o las cosas contrarias a lo que la célula buena está haciendo. Inmediatamente el cuerpo está totalmente desequilibrado. El pecado es la razón por la cual todo en este mundo está dañado. Y no hablo del pecado de una persona, hablo del comienzo del pecado del ser humano. Entonces nos preguntamos y teológicamente decimos, pero Dios lo hizo todo perfecto, pero el pecado dañó todo, pero aún así Dios no ha perdido su exactitud en el plan de la vida de su creación. ¿Por qué pasa lo malo? Porque el pecado ha dañado absolutamente todo. Y eso tenemos que entenderlo para concebir y entender que el efecto del pecado no es simplemente que yo no le agrade a Dios, sino que el pecado es dañar de algún momento toda la armonía que hay. Es como una canción y de repente hay algo que lo para, que lo deja de sonar, o hay algo que lo suena al contrario. El pecado es el desequilibrio de todo lo que Dios hizo. ¿Cómo sabemos que Dios hizo todo perfecto y en un orden preciso? Y le voy a dar un par de ideas. Piensen en esto. ¿Por qué usted sabe que debería ser mejor padre? Porque de alguna manera en su ADN hay una perfección. Porque sabemos que matar está mal y que esto no es justo lo que está pasando y que debería haber un estándar mejor porque tenemos el estándar de lo perfecto y de la armonía exacta en nuestra vida. Cada uno sabe, de alguna manera Dios lo ha hecho y lo ha puesto en el corazón, de que sabemos que había una perfección, había algo correcto, bien hecho y que se dañó, que por eso estamos hoy sufriendo las consecuencias ante esto. Es por eso que para Dios, bíblicamente, aunque no funcione aparentemente para nosotros, aunque haya tenido un accidente, para Dios existe un orden perfecto. Vaya conmigo a Eclesiastés 9:11. Y dice, me volví y vi debajo del sol que no es o ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra
de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Salomón está diciendo, mire, la vida no funciona porque usted sea mejor, porque usted sea el más inteligente. La vida no funciona porque usted sea el más capaz. No funciona al azar, no funciona porque usted sea el más fuerte. No viene porque usted sea el más elocuente, porque el más hable por sus habilidades. Dice, sino que tiempo, resalte la palabra tiempo, y ocasión acontecen a todos. Y resalte la palabra ocasión acontecen como destino. Tiempo y destino a todo el mundo, no importa lo que diga, no importa lo que hable, no importa lo que sea, todos se rigen y todo se regirá según el plan perfecto de Dios. Y es milimétrico, aunque sea lo malo. El malo para el día malo y el justo para el día justo. Tremendo es esto, porque es una perspectiva donde pensamos, Señor, entonces todo lo tienes en un orden. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. Y es que el futuro tiene un orden preciso, perfecto, porque es un reflejo de la naturaleza perfecta de Dios. Tome unos segundos para meditar en esto. El futuro y ese orden preciso, perfecto, no es por azar, no, es porque Dios hizo todas las cosas así, porque ese es Él. Dios en sí mismo es perfecto. Analice, piense. Miren, dicen algunos científicos que usted puede comprar los elementos de un cuerpo humano por 100 libras y nadie puede llegar a poner todos esos elementos de tal manera que le dé vida a una persona. Y sin embargo, Dios cogió barro, sopló y le dio vida a los seres humanos. El ser humano hasta el día de hoy no puede crear nada de la nada. Esto es un principio filosófico y es un principio científico. No sale nada de la nada. Entonces, ¿de dónde salió todo lo que hizo Dios? De la nada. Porque es Dios quien lo hizo. Y si Dios hizo todo esto perfecto, es porque Él es perfecto. Lo que quiere decir que sus tiempos y su futuro también es perfecto. Quiero que se detenga y espero no esté hablando, eh, espero que esté transmitiendo lo que deberíamos entender, la perfección de Dios y este tiempo de providencia o lo que se habla, lo que Él nos está tratando de entender, de dar a entender. Vaya conmigo a Gálatas 6:7. Dios no hizo ninguna enfermedad, porque entonces se hubiera hecho algo imperfecto. Dios no hizo la disforia sexual, porque entonces hubiera hecho algo imperfecto. El tema de moda. No hizo al hombre como mujer y se equivocó y eso es un concepto totalmente equivocado. Es una percepción de la vida del ser humano, porque no quiere sujetarse a lo que Dios ha dicho. Pero la naturaleza perfecta de Dios, en su naturaleza perfecta, Él hace un mundo con un orden preciso y perfecto. Vaya conmigo a Gálatas 6:7 entonces. Y mire lo que dice. No se dejen engañar. ¿No se dejen qué? Ok, resalte la palabra engañar y coloque humanismo. No entren, no permitan que la idea del humanismo lo saque de la idea de la concepción de Dios. Eso en cuestiones de segundos. Lo acabo de decir con el cuerpo humano. El humanismo dice, puedes hacer todo lo que quieras, puedes ser una mujer, puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser lo que quieras. Y Dios dice, no, no lo eres, porque yo fui el que te hice, ese es el orden perfecto que te hice. Entonces diríamos que este hombre
o esta mujer que está en ese momento, que se cree que es algo totalmente diferente, está, entonces Dios lo hizo mal. No, Dios le dio capacidad de elegir, pero el pensamiento correcto es teológico. Dios hizo todo lo que hizo con un orden y hay un futuro que le espera. Y Gálatas nos dice: no se dejen engañar, no permitan pensar como los incrédulos, no piensen en un orden y un caos. No piensen que el ser humano puede hacer lo que quiera, aún viendo sus consecuencias, sus depresiones, sus situaciones, todo su dolor, todo su engaño, toda su frustración. Y dice, ¿por qué? Dice, nadie, ¿quién? Resalte la palabra nadie, y eso es un absoluto. Puede burlarse de la justicia de Dios. Quiero que resalte las palabras justicia de Dios y coloque el sistema perfecto de Dios. Lo que él está diciendo es que nadie puede librarse del camino, del plan milimétrico exacto en todos sus aspectos que Dios ha hecho. Y la palabra burlarse no es un chiste en contra de Dios. La palabra burlarse está hablando de nadie puede evadir el plan que Dios tiene, aunque Él me deje elegir. Resalte la palabra burlarse y coloque la palabra evadir. Y no se dejen engañar por el humanismo. Nadie puede evadir la justicia de Dios. Y por otra parte nos dice la palabra de Dios que la maldición nunca viene sin causa. No hay nada en su vida que haya pasado sin causa, que haya pasado por error. No hay nada que haya pasado porque simplemente hubo un accidente. La maldición no viene sin causa. Y nadie puede evitar el plan de justicia de Dios. Es imposible. Aún el malo, aunque haya decidido hacerlo, tendrá que cosechar cumpliendo el plan de la justicia de Dios. Siguiente palabra nos dice siempre. ¿Cuánto? Resalta esa palabra, otro absoluto. O sea, no hay opción. Está diciendo la palabra de Dios. Es siempre. Dice nadie y siempre se cosecha lo que se siembra. Y esto nos pone en una perspectiva a todos los seres humanos y nos dice: nadie puede evadir el plan de Dios. Y le quiero decir, si hoy conoce a Jesús y trae una deuda, aunque usted traiga su deuda, tiene que pagarla en los siguientes 2 años. Nadie puede evadir las consecuencias, o nadie puede evadir el sistema perfecto de Dios. Pastor, ¿y qué pasó con Hitler que se murió? ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? No se preocupe. Ahora no lo entendemos, pero nadie puede evadir el plan perfecto de Dios. Con eso entendemos entonces la siguiente idea. Y la siguiente idea es importantísimo. Entonces, ya dijimos que hay un mundo, hay un futuro totalmente con Dios. Es parte del plan de Dios. No hay nada al azar. Y que Dios en este mundo existen 3 maneras, aparentemente, no existen 3 maneras, hay 3 posiciones de cómo la gente ve a Dios en este mundo. Y quiero explicar las 3 para poder que usted y yo entendamos la correcta. Los 3 tipos de maneras como Dios o como la gente entiende a Dios y el tiempo. Y quiero que oro y mi deseo es que podamos entenderla en la manera práctica de nuestros corazones. La primera manera de entender Dios y el tiempo, Dios y este futuro, Dios y esta exactitud de destino que el mundo vive. Es por eso que Él va a pedirle cuentas al mundo. La Biblia nos declara que hay un día del juicio en el que tendremos que dar cuentas. Todo el mundo sabe y nadie quiere dar cuentas. Y la razón por la cual queremos que Dios se muera es porque al final queremos decir nadie es responsable de nada. Sin embargo, usted y yo sabemos que tenemos una responsabilidad frente a todo. El hecho de decir que no hay un juicio
quiere decir que nadie se responsabilizará de nada nunca. Yo puedo violar, yo puedo matar, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces mi ley me dice, no hay ningún tipo de juicio, nadie es responsable de nada. Y usted en su corazón sabe, su conciencia, que hay una responsabilidad en todos los aspectos. Por eso queremos ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos. Porque hay un futuro creado en esta creación y hay un Dios que demandará unas cuentas de su creación. Y los únicos seres a los cuales les demandará cuentas son los seres humanos y a los ángeles, porque son los únicos que pudieron escoger. No le va a decir al león por qué comiste al ratón, ni a la culebra por qué comiste al pájaro, pero son los seres humanos los que tienen el libre albedrío, los que dicen ustedes van a poder escoger en toda esta creación y entonces tendrán que medir sus consecuencias. Y entendemos las siguientes tres maneras de ver a Dios en su tiempo. Primero, que Dios es un espectador del mundo, del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Y iglesia, ponga un poco atención y sobre todo en su teología y entendiendo en su salvación. Lo que está diciendo esto, esta declaración, es que Dios hizo el mundo y salió de ese mundo y dejó que ese mundo y fuera lo que fuera. Y como había pecado, ese mundo es un caos. Dios nada tiene que ver, los estoy observando. Este es Alá. El Dios de los musulmanes es un Dios lejano. Dios está allá. Es imposible que Dios venga a morir. ¿Por quién? Imposible que Dios venga. No, Él está lejano. Él es un ser lejano. Padre, Dios Padre, imposible. ¿Cómo que Dios enseñó Padre nuestro? ¿Cómo que le da a una persona el decir que es mi Padre? ¿De dónde sale tanta altivez de la criatura decirle al Creador Padre? Ese es el concepto. No, Dios hizo un mundo, allá está. Es como si hiciera una familia y la persona que tiene una familia y tiene los hijos y los tira. Y cuando mueran los hijos vuelve y dice, aquí estoy otra vez, soy el papá. Es una irresponsabilidad total. La segunda perspectiva es que Dios es un controlador del tiempo. Y escucha esto, mucha gente piensa que Dios controla cada cosa. A Dios mató a este, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Dios entonces es el creador de la maldad. Piense, primero, Dios no está, no le importa. Segundo, Dios hace micromanejo de absolutamente de todo. Y entonces Él es el culpable del mal en todos los aspectos, pero la Biblia dice que Él no hace nada malo, no puede salir de Él. Entonces, ¿cómo reconciliamos esos aspectos? Pero el tercero es el correcto. Dios es un ser soberano y se involucra en el tiempo de su creación. Y esto es importantísimo para comprender su relación con Cristo. Es decir, Dios no lo salvó y lo dejó ahí y dijo, nos vemos en 70 años. Nos vemos en 60. Búscate la vida. Sal a comer tú. Sal a comer. Tampoco Dios es la típica persona que dice, bueno, te voy a dar todo para que tu familia y me desentiendo de ti. Toma toda la provisión. En cambio, la Biblia nos habla de que Dios en cuanto a su tiempo y la creación entra en el día a día del creyente. Le habla al creyente, lo consuela, lo afirma, le guía, pero le deja escoger. Y es ahí donde entendemos que nuestro Dios no es lejano, sino que nuestro Dios es inmanente, que está, que quiere involucrarse, que ama su creación, que lo quiere, que quiere que su creación le resalte, que quiere que ellos experimenten, que está en la lucha del pecado con su creación en el día a día, que se entristece, nos dice el Espíritu Santo. Qué tremendo es esto que estamos entendiendo de Dios. Que Dios es un Dios que entra en la creación del mundo y está y ama al creyente y sufre y llora con Lázaro. Y se mueve a dolor con los demás y los ve como ovejas que no tienen pastor. Los ve en un mundo desordenado.
Los ve en un humanismo diciendo, están luchando con su identidad, se creen que son una cosa y no son. Están sus hijos, se sienten como huérfanos y él les dice, no los dejaré más huérfanos, entraré a mi creación, viviré, amaré a mi criatura. Qué tremendo. Es que Dios nos diga y nos explique esto. Es por eso que Hechos 17:28 dice, en él vivimos. No dice, él nos hizo vivir. Dice en él, resalte las palabras en él. Y esto es lo que conseguimos y esto lo vivimos en Cristo. Dice en él, en Cristo. En Cristo yo experimento al Dios vivo, al Dios inmanente, al Dios que viene, al Dios que se relaciona conmigo, al Dios que me tiene paciencia, al Dios que me mira, al Dios que me da la provisión diaria, al Dios que me dice, David, bástate cada día su afán, mi misericordia es nueva mañana. Es al Dios que me ayuda con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Es el Dios que me dice, que me transforma. En Él vivimos. En Él nos movemos. En Él existimos. Resalte las palabras, vivimos. Resalte las palabras, nos movemos. Resalte las palabras, existimos. Qué tremendo es este concepto de Dios. Qué bueno es que Dios no es Alá. Qué bueno que no somos teístas donde creemos. Sí, hay un Dios que está allá. Esto tuvo que haber sido hecho por un Dios. Ay, tiene que ser muy fuerte si realmente se cree. ¿Por qué tiene que ser muy fuerte? Porque entonces yo estoy a la deriva. Piénselo. La persona que dice, sí, debe haber algo. ¿Qué diferencia con la persona que dice, sí, él me conoce? Sí, él suple mis necesidades. Es otra dimensión. Solamente piense en eso unos segundos y piense, él me conoce y yo le conozco. Yo he podido hablar con él. Él me ha regañado. Él me ha forjado. Este es Dios metiendo su mano. No puede ser nadie más. Esto no me pudo pasar por error. Y es la lucha entre el humanismo y el pensamiento teológico. Esto no me está pasando. Yo no puedo guiar esto. Esto no. Tiene que ser Él dejando pruebas. Señor, muéstrame por favor que eres tú. Y Él muestra. Y Él disciplina. Él restaura. Él consuela. El mismo Dios que disciplina, consuela. Qué tremendo. Lo que nos lleva entonces a la siguiente idea. Que el atributo de Dios que le hace posible intervenir en su creación se llama providencia. Y quiero, o lo pusimos así, para que entendamos ese concepto del entendimiento de Dios y nos abracemos a Él diciendo y entendiendo es la providencia de Dios. Así como entendemos la santificación. Dios me está santificando, ahora entiendo. Ahora entiendo en mi santificación qué es lo que me pasa. Ahora entiendo por qué sufro. Ahora entiendo la lucha con mi pecado. Ahora entiendo por qué tengo que ser transformado. Ahora entiendo mi santificación y cómo estás. Estoy en medio de un proceso de santificación en mi vida y lo veo en mis hijos y lo veo aquí y allá. Y esto lo entiendo porque es un concepto. De la misma manera entiendo en mi fe, esta es la providencia de Dios. Esta es la providencia de Dios la que me está haciendo y como de Él es providente, Él puede dar todo lo que necesito. ¿Qué es providencia?
Pro quiere decir adelante. Videncia quiere decir ver. Providencia quiere decir ver hacia adelante. La providencia de Dios quiere decir que Él ve lo que va a pasar. Él ve a través del tiempo, que Él es capaz de ver, que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, Él será el mismo siempre, que su eternidad, en su atemporalidad, Él puede ver lo que ocurre con el justo y con el injusto, que Él ve nuestra situación. Eso es providencia. Que Él nos conoce y Él sabe cuándo pecamos. Él es capaz de ver en el peor momento de mi vida. Él es capaz de ver en el dolor. Él es capaz de estar allí. Y Él dice, en tu santificación, yo me muestro a ti con providencia. Génesis 50, 19 al 21. La Biblia habla de providencia con la vida de Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo. Y es la primera vez que se cree que está escrita. Y su hijo le pregunta a punto de estar sacrificado, hablando de cómo iba a ser el mundo más adelante. El padre del hijo le pregunta, papá, ¿cuál es el cordero que vamos a sacrificar? Sin saber él que iba a ser él, Abraham le dice, Dios proveerá. Y lo que le estaba diciendo es, Dios va a hacer algo, Dios sabrá. Estaba a punto de sacrificarlo en una roca. Pero el ejemplo más fuerte de providencia lo encontramos en Génesis 50, versículos 19 y 21. Y quiero darle el contexto de esto para que lo podamos entender y para que podamos em, identificarnos. Este es José. José, aquel hombre que se cree que es el hombre más parecido a Cristo en su historia, en todo el proceso de la Biblia. Nos dicen su historia que fue vendido por sus hermanos cuando era muy joven y lo metieron a un pozo en medio de la deslealtad de sus hermanos, de la persecución de sus hermanos. Decidieron matarlo por envidia y su propia familia en contra de él, en medio de los campos, lo amenazan y están a punto de matarlo. Escuche el dolor de la historia. Y entre que están a punto de matarlo, uno de sus hermanos, Judá, dice, no lo maten, pongámoslo en este hueco, en un pozo, 3, 4, 5 metros profundos, sus hermanos traicionándole, quizás el olor de la adrenalina mientras que salía el odio de sus propios hermanos, en el hueco más profundo, en el medio de la tarde, de la noche, del dolor, del llanto, me acaban de matar, estoy secuestrado, estoy en lo último. Sus hermanos deciden, vamos a venderlo, y lo venden a unos ismaelitas. Los ismaelitas se lo llevan como ahora ya no como hijo de su padre, sino como el esclavo más profundo, más fuerte, más dañado, más solo que podía haber. Lo venden, lo venden a una persona, lo sacan de sus padres, lo llevan, lo obligan, lo abusan. Hasta una mujer lo quiere abusar y pasa 18 años en cárcel, preguntándose todos los días, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás tú? Y decía la palabra del Señor, siendo José un esclavo, Dios estaba con él. Señor, pero ¿cómo puedes estar con él?
¿Cómo puedes estar si yo no puedo tener hijos? ¿Cómo puedes estar si mis hijos se mueren? ¿Cómo puedes estar en medio de la rebeldía? ¿Cómo puedes estar en este sufrimiento? ¿Cómo puedes estar? ¿Cómo en medio de este cáncer? ¿Cómo si se van mis hijos? ¿Cómo si mueren mis familiares? ¿Cómo puedes estar? Esto no es cierto. ¿Cómo en medio de la traición? Dios lo saca a través de cualquier circunstancia. En medio de ese futuro, Dios se encargó de sacarlo y llevarlo a ser el segundo hombre de Egipto. Dios, ¿cómo puedes? ¿Quién es este ser que es capaz de levantar un esclavo que está en la prisión y darle la oportunidad sin un estudio, sin ser familia del faraón, sin nada, llevarlo a ser segundo hombre más importante en Egipto? En medio de una hambruna en el mundo, vienen sus hermanos pensando que ya este muchacho había muerto y encuentran a José. Humanamente pensamos, me acabo de encontrar con estos desgraciados, tengo que matarlos, voy a hacer lo mismo que ellos hicieron conmigo, voy a matarlos, tengo toda la orden, puedo ser capaz, me tengo, no les voy a hablar si los veo nunca en mi vida, no los voy a perdonar. Génesis 50 nos dice, cuando los vio, pero al verlos José les respondió, no tengan miedo. Resalte las palabras, no tengan miedo. Pero Señor, ¿cómo no van a tener miedo si estos fueron los que lo abusaron? ¿De dónde saca este hombre esa respuesta? ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Qué había pasado en el corazón de José todos esos años? ¿Quién soy yo para generar este castigo? Versículo 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. José había entendido la providencia de Dios. Resalte las palabras, pero Dios dispuso todo para bien. Si usted recuerda lo que leímos en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les van para bien. Puede escuchar el corazón de Dios en José. No solamente los perdonó y les explicó la providencia de Dios, la había entendido. 18 años cuando leemos la historia. 18 años, tan fuerte. Mire lo que entiende una persona que entiende la providencia. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Hay un concepto en teología que pensamos que Dios no puede actuar a través del mal, pero la verdad es que Dios sí puede actuar a través del mal, sin ser injusto. Le dice el hombre que conoció a Dios al que lo abusó. Ahora puedo compartirte la salvación de Dios. Tú me quisiste hacer daño a mí, pero Dios ha hecho que hoy yo pueda perdonarte y darte la salvación. Él me puso en este cargo. Resalte las palabras, Él me puso en este cargo. Y resalte la razón para que yo pueda salvar la vida de muchos.
Esto nos hace entender la razón para la providencia. Dios no hace que todas las cosas nos vayan para bien, para que estemos bien. No, es para su gloria. Versículo 21. No, no tengan miedo. Él tenía que tener miedo. Gente, me van a volver a hacer lo mismo, ¿no? No, 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 no. Voy a tener que volver a pasar. Voy a tener que pasar por este dolor otra vez. Voy a tener que volver a perder la casa. Voy a tener que volver a la bancarrota. Voy a tener que volver a vivir lo que me habían hecho. Voy a volver a tener que sufrir. Voy a volver otra vez a pasar un divorcio. No, no. Mas sin embargo, él dice, no, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, lo reconfortó. Resalte la palabra ternura y coloque amor de Cristo. ¿Qué es entonces la providencia? Es la capacidad de Dios de intervenir en los planes de su creación. Pero aquí no vemos a una criatura, aquí vemos a un hijo. Aquí no estamos viendo un animal que lo trataría con ternura. Aquí estamos viendo el resultado de un Dios personal, de un Dios que ama, que es capaz de decir, yo soy su padre, él es mi hijo. Es un Dios inmanente que tiene una relación profunda con su no criatura, ahora con sus hijos, a tal punto que dice, serán mis herederos. Qué tremendo. Lo que nos lleva entonces a la última idea de hoy. Que la providencia no solo le permite a Dios saber, sino que también lo lleva a actuar. Y esto también es muy importante para su concepción de Dios y para mi concepción a nivel personal. Porque ¿qué es si solamente Dios ve lo que va a pasar en el futuro? Yo te veo que estás mal, veo que te vas a enfermar, veo que vas a pasar situaciones en tu matrimonio que nunca has pasado, veo que tus hijos van a fallar, veo que tu salud va a fallar, veo esto y lo veo y lo sé, pero no hago nada. Pero la providencia de Dios lo lleva a actuar. Y esto es lo que nosotros llamamos teológicamente provisión. El grupo de alabanza puede acercar. Anótelo, provisión. Unos segundos más en entender qué es provisión. No solamente Dios ve, sino que Dios interviene. Y es tan importante en usted y en mí entender esto. No importa en el momento en el que estemos, Dios va a intervenir porque sabe y va a mandar o va a hacer, va a actuar
en medio de las circunstancias de sus hijos. Un padre responsable sabe, pero no responde, no actúa. Mas un padre que provee no es el que lo hace, pero es el que ve para actuar e intervenir en el momento indicado. Entonces concluimos que Dios es providente o debido a su providencia sabe lo que va a pasar en su creación, más interviene y actúa en cada uno de los seres de esa creación. Y aquí debemos de recordar que Él interviene en el justo, pero también en el injusto. No podemos olvidar la bondad y majestuosidad de Dios y la olvidamos continuamente. Dios le da alegría al injusto. Cuando el injusto, el criminal, se le casan los hijos, se alegran. Dios cuida su creación, más al justo, al que está en Jesús, provee de una manera especial. Y si leemos Salmo 145, 15 al 16 para terminar, podemos entender algo nuevo de Dios que nos va a ayudar a comprender quién es Él. Y dice, y está escrito para nosotros. La Biblia no está escrita para los que no la entienden. Está escrita para los hijos, dejándoles un testamento para que ellos supieran quién es Dios. Y dice en el versículo 15, los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Todo el mundo, los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Quiero que subraye la palabra los ojos de todos. Creyentes, no creyentes. Amadores de Dios o odiadores de Dios. Y la respuesta es esta. Él les da su alimento según la necesidad. Él no solamente crea, sí, también gobierna, también lo hace exacto y perfecto, sino que sostiene su creación. ¿Ante quién estamos? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este ser tan grande? Dice que les da su alimento según la necesidad. Versículo 16. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Este es Dios, no solamente sabiendo, sino proveyendo por su providencia. Y estoy seguro que esto es para su creación. Más para sus hijos, creo que también sacia sus almas. Eso es lo nuestro. Esa es nuestra herencia.
Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.